Y quiero que usted vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 2. Por favor, vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 2. Y dice el versículo 18. Vamos a estar en Eclesiastés capítulo 2, versículo 18. Está hablando un hombre que tiene mucho, tuvo mucho, consiguió mucho, pero que al final se dio cuenta que todo lo que él edificó, hablando de lo material, hablando de lo económico, no trajo satisfacción o plenitud a su vida. Yo les quiero animar, les quiero instar a ustedes que me están escuchando allí, a que les sirvan a Dios. ¿Sabe una cosa? Servir a Dios es un privilegio, escúcheme. Servir a Dios es un alto honor. Servir a Dios es algo que nosotros tenemos que ver como lo ve Dios, no como lo ve el mundo. Y quiero animar porque yo sé que después de 500 noches algo se ha quedado en tu corazón, algo está allí en tu corazón guardado, algo Dios ha hecho en 500 noches. De pronto no has estado las 500, has estado 300, has estado 200. Pero yo me pongo a pensar, si has estado tan solo 100 o 50 o 20 conectado o conectada con una palabra, algo Dios ha hecho en ti. Y yo les quiero animar a que desde donde Dios te ha puesto, le sirvas al Señor. Esto es un gran privilegio. No todos nacieron para ser evangelistas. No todos son maestros. No todos son apóstoles. No todos son profetas. No todos son pastores. Pero yo le quiero contar algo maravilloso. Donde Dios te ha puesto y donde Dios te estableció, y con lo que Dios te ha dado, tú le puedes servir a Dios de una manera extraordinaria. ¿Sabe? Yo tuve la oportunidad, el privilegio este año de conocer cómo era la iglesia en Italia. Y estuvimos en la iglesia de Torino, estuvimos en la iglesia de Milano, de Nápoli. Vi los hermanos en Italia, escuché adorar a Dios en italiano, que es precioso. Pero también este año Dios me dio el privilegio de ir a México con el pastor Quique, que está allí conectado, y ver cómo adoran en México. Y conocí otra parte del cuerpo, el cuerpo de Cristo. Seguramente unos son brazos, otros son dedos, otros son ojos, otros son boca, otros son pies en el cuerpo de Cristo. Y aunque el mover en Italia y el mover en México y el mover en Colombia tiene semejanza en algunas cosas, también tiene cosas diferentes. Y a mí me ha parecido maravilloso poder conocer eso. Cómo es el movimiento de Dios en el cuerpo. Viajar de un lado del cuerpo a otro y darme cuenta de personas maravillosas que he conocido este año. Y déjeme decirle que para mí ha sido un honor poder estar sirviendo de alguna manera en la edificación de tu vida. Que un día tú digas: yo anhelo, yo sueño con servirle a Dios, pero no me voy a quedar en servirle, sino que también voy a llevarlo a cabo. Que un día usted pueda decir: voy a servir a Dios, seguramente no soy bueno predicando, pero sí soy bueno invitando a la gente, o soy buena sirviendo en la iglesia. Nosotros tenemos en la iglesia, que Dios bendiga esas hermanas y hermanos que van a hacer el aseo a la iglesia, y ellos van, organizan las sillas, limpian las sillas, hacen aseo en los baños, barren la terraza. Tengo un hermano que es el encargado de todas las reparaciones de la iglesia, que una gotera, que se cayó una cosa, que se partió aquí. Mire, cada uno de nosotros tiene cómo servirle al Señor. Y hoy voy a usar un ejemplo que me ha impactado mucho. En México, el pastor Quique, que está allí pendiente, lo sabe mejor que yo. Había una mujer de edad ya, una anciana en la iglesia de México, en Mérida, donde pudimos estar, y ella se llama Guadalupe, Lupita. Y a mí me impactó porque es una señora, no le pregunté la edad, a las mujeres ya después de cierta edad no se les pregunta, pero me impactó mucho que era una señora, le calculo yo, entre los 60 y los 70 años, pero estaba todo el tiempo sirviendo de pie, con la ropa del protocolo, las hermanas del protocolo muy bien vestidas. Me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque las jornadas en esos días que estuvimos allá en México fueron largas.
Nosotros comenzamos desde la mañana unas plenarias y eran bastante extensas, a veces duraban 3, 4 horas, una enseñanza con ministración, con adoración, y era de todo el día, todo el día. Empezábamos en la mañana y había noches donde terminábamos a las 10 de la noche, 10:30 de la noche, y la hermana Lupita estaba allí parada. Entonces un día, a manera pues de chanza, de molestar o de querer interactuar con ella, yo le dije: hermana Lupita, ¿usted por qué no se viene conmigo para Colombia?, le dije yo. Y ella se quedó pensando y me dijo: pastor, sí, yo me voy. Y yo le dije: pero ¿cuál es la condición para que se vaya a Colombia? Me dijo: si usted me compra a mí una camioneta 4x4, yo me voy. Y a mí me dio mucha risa. Una camioneta nueva. Yo le dije: ¿y por qué usted me está pidiendo a mí una camioneta nueva? Y yo siguiéndole pues el cuento. Entonces ella me dice: es que yo se la quiero dar a mi pastor. O sea, ya ni siquiera ella estaba pensando en ella, sino que ella estaba pensando en bendecir ¿a quién? A su pastor. Y a lo que yo quiero ir acá es que a veces usted puede decir: es que yo no soy bueno en esto, pero cuando tú entras al cuerpo de Cristo, en alguna parte vas a encajar, y ahí donde tú encajas vas a ser como un piñón que va a mover otros piñones más grandes y que se va a mover una gran maquinaria. ¿Sabe esto? Hay congregaciones con hermanos como la hermana Lupita que son engranajes necesarios para que el buen desarrollo de la obra pueda surgir, pueda establecerse. Hay personas que uno no las ve adelante, pero ellos están acá conciliando, aconsejando, llevando una palabra, estableciendo el reino, intercediendo, orando. Y a mí me impactó. Yo les quiero decir, porque era una señora ya de edad, y nos despedíamos a las 11 de la noche y al otro día madrugábamos. Y al otro día ella estaba temprano allá y le decía: hermana Lupita, ¿descansó? Sí, pastor, descansé, aquí estoy otra vez. Y eso ministró mi vida. Y yo quiero instarle, animarle, si usted se ha sentido bendecido, bendecida con la iglesia en casa, yo le animo a que le sirvas a Dios. Sírvele a Dios, sírvele a Dios desde donde estás, en lo que eres bueno, en lo que Dios ha puesto en tu mano. Así que Salomón es un hombre exitoso para el mundo, pero Salomón llega a una conclusión y lo dice Eclesiastés capítulo 2, versículo 18. Dice: asimismo aborrecí todo el trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿Qué dijo Salomón? Realmente trabajé, edifiqué, construí, pero eso no me sirve ¿de qué? De nada. Escúcheme. Salomón fue un hombre que le dedicó tiempo, esfuerzo y recursos a construir, a hacer grandes edificaciones. Los grandes emperadores hacían grandes cosas. Habían grandes constructores. Por ejemplo, Herodes el Grande, el que manda a matar al niño Jesús. Herodes era un gran constructor, era muy bueno haciendo construcciones. Hay una fortaleza que se llama la fortaleza de Masada, que este hombre edificó. Este hombre hizo varias construcciones para impresionar a Roma. Así que Salomón hace grandes construcciones y en el versículo 4 del capítulo 2 dice: engrandecí mis obras. Y dice: edifiqué para mí casas, planté viñas. Para mí viñas, me hice de huertos, de jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice de estanques de aguas, para regar en ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos en casa, tuve una posesión grande de vacas, de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Pero luego dice: ¿todo esto sirvió de qué? De nada. Un día, cuando tú y yo estemos en la presencia del Señor, seremos recompensados, seremos, perdóneme la expresión, pagados por Dios. Dios pagará, Dios recompensará. No todo lo que hayas edificado, no todo lo que hayas construido, no todo lo que hayas amontonado materialmente hablando, sino todo lo que hayas hecho para el reino de los cielos. Todo lo que tú hayas hecho en pos
del reino de los cielos. El día que oraste por alguien, el día que le llevaste a alguien una comida, el día que le diste un abrazo a alguien, el día que fuiste a visitar a un enfermo, el día que estuviste acompañando a alguien en una calamidad. Todo lo que tú hagas para bendecir y establecer el reino de los cielos te traerá recompensa. Así que Salomón dice, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿Sabe una cosa? Salomón llegó a una conclusión y llegó a esta conclusión muy triste. Dijo, he perdido el tiempo. En muchas de las cosas que creía importantes, he perdido el tiempo. Y estamos viviendo los últimos episodios de la humanidad. Escuchaba yo hoy un analista político y decía que en el principio la guerra con Ucrania y Rusia lleva 8 meses. Y en el principio la pregunta era, ¿será que Vladimir Putin utilizará armas nucleares? Pero ahora la pregunta cambió. Ya no es, ¿será que Vladimir Putin utilizará armas nucleares contra Ucrania? No. La pregunta que se hacen los que le van llevando el ritmo a lo que está pasando en el mundo es, no es será, sino ¿cuándo Vladimir Putin utilizará armas de destrucción masiva contra Ucrania? Estamos viendo lo que ha pasado ahorita en Reino Unido. En Reino Unido hoy acabaron de nombrar un primer ministro. Reino Unido ha tenido 3 primeros ministros en un año. Porque la economía mundial, porque la política mundial, porque los reinos humanos están tambaleando. Escúcheme, están tambaleando. Basta ver el noticiero para darse cuenta de los desastres naturales. Basta ver cómo está el clima, basta ver cómo está la economía, basta ver cómo está toda la situación a nivel global. No existe en este momento un lugar donde usted diga, cojo un avión y me voy, porque allá no va a ocurrir. Ocurrirá hasta los confines de la tierra. Por eso yo quiero animarle, hermana y hermano, no espere más. Comience a servirle a Dios desde hoy. Comience. Cuando comenzamos la iglesia en casa, les quiero contar que no había ninguna garantía que se conectaran las personas. No había ninguna garantía que esto Dios lo alargara de tal manera. Pero como siempre les he dicho, Dios ha visto algo en mí. Yo no soy la persona más capaz, ni la más preparada, ni la más inteligente. Yo eso lo reconozco, yo eso lo tengo claro, pero hay algo que Dios ha puesto en mi corazón, es que cuando Dios me pide que haga algo, yo lo hago y lo hago bien. Entonces, yo creo que si en esos 15 días, cuando comenzó la iglesia en casa, yo lo hubiera hecho de mala gana, lo hubiera hecho peleando con Dios, lo hubiera hecho de cualquier forma, pues había eso quedado en 15 días y ya. Pero cuando trascienden las cosas, cuando Dios ve que tú tienes ganas, aunque no tengas el conocimiento. Pararme enfrente de un celular o pararme enfrente de una cámara a hablarles en vivo era algo que yo nunca había hecho. No es lo mismo cuando es una prédica editada, cuando una persona se equivoca y le cortan y lo empatan y esto es en vivo. Usted no se ha dado cuenta, pero nosotros nos hemos sentado. Yo me he sentado a predicar en la iglesia en casa con COVID. Tenía COVID una semana antes de que ya no pude hablar más porque me ahogaba. Estuve en la iglesia en casa. Después, cuando me dio COVID y mi recuperación se demoró tanto tiempo, yo me ahogaba al hablar. Así que hay iglesias en casa donde usted va a notar que yo hablo muy pausado, muy lento, porque no me daba más. Hubo momentos donde estaba anímicamente aburrido, hubo momentos donde estaba bien, hubo momentos de problemas, hubo momentos de bendiciones, hubo momentos de alegría, hubo momentos de tristeza, porque hermanos, han pasado 2 años y medio, 30 meses. Sin embargo, la obra de Dios te necesita obreros y necesita obreros aprobados. Así que tú puedes decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero ser un instrumento, yo quiero servirte, para que al final de los días no digamos como Salomón, aborrezco todo lo que hice debajo del sol. Y sabe, Salomón también nos cuenta algo muy interesante. Pase por favor al capítulo 3 y dice el versículo 19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos.
y ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo hecho del polvo, y todo volverá al polvo. Salomón dice, se mueren las personas, se mueren los animales, un día moriré yo también. Que cuando llegue el Señor a pedirnos la vida, a pedir nuestra alma, podamos decir, Señor, ¿sabes qué? Lo hice. ¿Sabes qué, Señor? Ahí estuve. ¿Sabes qué, Señor? Me enviaste y fui. ¿Sabes qué, Señor? Me pediste que lo hiciera y obedecí. Servir a Dios, mis amigos, hermanos que están conectados, no es una carga, es un privilegio. En la iglesia hemos enseñado a los servidores, cuando a ellos les corresponde, por ejemplo, a algo, presidir algo o hacer algo, entonces antes decían, ¿y cuándo me toca a mí orar por el diezmo? Un ejemplo. Y, hermana, no te toca. Tienes el privilegio. No te toca. Es una percepción equivocada. Servir a Dios, yo les puedo decir esto. Seguramente no tengo riquezas. Seguramente lo que Salomón vivió económicamente hablando es algo que muchos de nosotros tal vez nunca lo vivamos. Pero Salomón al final de sus días se sentía como vacío. Aborrecí todo mi trabajo que hice debajo del sol. Y él está diciendo, porque al final, tanto las bestias como las personas morirán. Del polvo vinimos y al polvo ¿qué? Volveremos. No me puedo extender porque recuerden que esta noche tenemos sorpresa y tenemos concurso. Pero también quiero decirte algo más de Salomón, de uno de los libros que más me gusta a mí. Entonces, Salomón en el capítulo 8, vaya conmigo por favor, comienza a una conjetura bien importante para dejarles a ustedes. Capítulo 8 dice Salomón, hay vanidad que se hace sobre la tierra. Y luego dice que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo esto que también es vanidad. ¿Qué estaba diciendo Salomón? Hay gente buena que no le va bien, y hay gente mala que aparentemente le va bien. Escúcheme. Aquí en la tierra la gente se equivoca con nosotros. Aquí en la tierra la gente dice, ¿y usted qué tiene? ¿Y usted qué posee? ¿Y usted qué ha conseguido? Pero Salomón está diciendo, hay justos que les acontece como si fueran malos. Y hay malos que les pasa como si fueran buenos. Ante los ojos, porque al final dice, esto también es vanidad. Ante los ojos, escúcheme. Dejemos a un lado el afán por conseguir, que no es malo, pero enfoquémonos de aquí en adelante por servir. Dios no viene por una iglesia que está afanada por conseguir. Dios vendrá por una iglesia que está afanada por servir. Todos los días el Señor pondrá en tu camino a alguien a quien hablarle, a alguien a quien predicar, a alguien a quien hacerle lo bueno. Todos los días el Señor te dará la oportunidad de servir. Y Salomón, después de todas las riquezas, después de darse gusto, después de deleitarse en muchas cosas humanas, Salomón llega a una conclusión. He perdido mi tiempo. He edificado, he comprado, he tenido, pero eso no me ha servido ¿de qué? De absolutamente nada. Para finalizar, el capítulo 9 me dice el versículo 4 algo tremendamente poderoso. Aún hoy hay esperanza para todo aquel que esté entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. ¿Qué está diciendo Salomón? Mientras estés vivo, hay esperanza. Hay esperanza ¿de qué? De salvación. Pero también hay esperanza de hacer la voluntad de Dios. No dejes a un lado el honor y el privilegio de servirle al Señor. Cuando tú llegues al cielo, si el Señor lo permite, el Señor te dirá, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel,
sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando el Señor habla de un buen siervo no es el que hace lo que le toca hacer. El siervo malo es el que hace lo que tiene que hacer. Ejemplo, a usted le piden que barra y trapee, y usted barre y trapea, usted es un mal siervo. El buen siervo barre, trapea y limpia el polvo. Hace más. Que la iglesia en casa, le ruego al Señor, te sirva de inspiración para ser un buen siervo y una buena sierva. El Señor nos habló a nosotros y nos dijo que hiciéramos la iglesia en casa. Y nosotros dijimos, serán 15 noches o 20. Cuando yo miro atrás, se los digo con toda humildad de corazón, yo digo, esto no sería posible, llegar a 500 noches si Dios no estuviera en el asunto. Así que Salomón dice, mientras estés vivo, hay esperanza. Y luego pone este ejemplo, mejor es un perro vivo que un león muerto. Recuerde que el perro en la costumbre hebrea era un animal no valorado, no es como los perros de ahora que duermen en nuestras casas y que los llevan a guardería canina y que tienen psicólogo y que se bañan con champú y que tienen dieta especial. No. Los perros eran animales callejeros que vivían en los basureros. Recuerde que los perros se comieron la carne de Jezabel y lamían la sangre de los muertos. Y el león es el animal más imponente, más fuerte, el que está arriba en la cúspide de los animales. Sin embargo, Salomón está llegando a esta conclusión y dice, vale más un perro que le sirve a Dios que un león que murió sin servirle. La iglesia necesita no leones que sepan muchas cosas. Necesita gente humilde, gente pequeña, gente que conozca poco, pero que obedezca mucho. Gente que esté apasionada, gente que quiera dar su vida, gente que quiera sembrar, gente que esté dispuesta a caminar la milla extra. Porque mejor es el perro que esté vivo al león que esté muerto. Muy bien, permítame hacer una oración porque quiero darle paso a mi esposa. Recuerde que hoy tenemos una noche de celebración. Amado Dios, muchas gracias, te bendigo. Yo estoy muy agradecido juntamente con mi esposa, con mi hijo, con la congregación, con cada uno de estos hermanos preciosos, hermosos. Muchos de ellos comenzaron hace 30 meses. Qué honor, Señor, qué honor. Muchos de ellos están aquí, Señor, se conectaron. Recuerdo el caso de Lennon, que está allí conectado. Cuando no tenía internet en su celular, se iba a un parque público. La hermana Luzmar y también en Terrón se iba a la estación del mío para poderse conectar. Wow, Señor. Trae honra al que te ha honrado, Señor. Y levanta de este grupo de personas siervos y siervas que amen, Señor, tu obra. Levanta, Señor, gente que no esté preocupada por tener, sino ocupados en servir. Te lo pido, Señor. Y a ti damos gracias por cada noche que aquí nos hemos conectado, con lluvia, con internet, sin internet, con ganas o sin ganas, aquí hemos estado. La gloria es para ti, me has prestado la vida, Señor. Y me has permitido llegar hasta acá y dejar un precedente, Señor, en redes sociales, visible ante el mundo que no te conoce, que tú nos has dado la constancia y la perseverancia de establecer 500 noches para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor. Bendícenos más en el nombre de Jesús. Amén y amén.